Estudiantes del Juan Bosco, les saluda el contador público colegiado Franklin Figueredo Morales. En este primer ciclo académico desarrollaremos el curso de Introducción a la Auditoría. ¡Bienvenidos! Muy buenos días, jóvenes del Instituto Superior Tecnológico Juan Bosco. Quien les habla es el contador público colegiado Franklin Figueredo Morales. En esta oportunidad con mi persona desarrollaremos el curso de Introducción a la Auditoría. Bienvenidos, jóvenes. A manera de introducción, ¿qué entendemos por auditoría? Muchas veces hemos escuchado este término, ya sea en entidades públicas, en empresas privadas. Es muy común este término. ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la auditoría es un análisis, examen, evaluación de determinadas cuentas en un determinado ejercicio, ¿no? Todo lo que tenga que ver con materia contable. Asimismo, toda esa evaluación, ese examen concluye con un informe o un dictamen de parte del auditor. ¿Y qué es lo que refleja ese dictamen? ¿Qué es lo que está en esos documentos? Bueno, en ella refleja la imagen contable de la empresa. A través de ello, el gerente, el accionista, el titular, entonces, podrá tomar medidas, ¿no? Tomar decisiones en beneficio de su empresa. Implementará o promoverá mejoras que generan mayor utilidad. Bueno, eso podemos decir, ¿no? En la introducción. Ahora, el nacimiento y el desarrollo de la auditoría. ¿Qué significa el término auditoría? Bueno, como ya les he mencionado, significa que es revisar, inspeccionar, verificar, investigar. Entonces, el auditor utiliza, ¿no? Todo esto, esos términos están enmarcados dentro de la auditoría. Como vamos a ver un poco el parte, cómo se ha ido, ¿no? Cómo ha ido evolucionando la auditoría. Entonces, los primeros términos han sido, los primeros auditores que han surgido en la historia se han basado, por ejemplo, en auditor conventual, auditor militar, auditor de marina, auditor canónico, auditor hasta llegar a la auditoría contable, que es el término que actualmente se utiliza. Bueno, el primero, por ejemplo, el auditor conventual, el encargado de examinar las cuentas de un monasterio. Es decir, no solamente se utilizaba en la parte contable, ¿no? Anteriormente, históricamente, estaban los militares, quienes interpretaban y aplicaban las leyes de los estados financieros. Ahora, gradualmente, este término fue empleado durante las últimas décadas y hoy día solo se utiliza para referirse a las revisiones contables, ¿no? Puede ser, ¿no?, posterior a la actividad económica o financiera de una institución pública o privada. Asimismo, como ya bien les decía, la auditoría contable culmina con la emisión del informe que contiene una opinión técnica del auditor. Para ello, realiza una cierta de procedimientos enmarcados a las normas de auditoría. Tenemos normas internacionales, pero ya lo vamos a ir viendo, jóvenes. Ahora pasamos a los antecedentes históricos, ¿no? Seguimos más o menos para ir enmarcándonos. Tenemos antecedentes a nivel internacional. Bueno, ustedes se preguntarán de dónde proviene el término auditoría. Fue reconocido como profesión en Gran Bretaña en la Ley de Sociedades en el año 1862, en la que se establecía la conveniencia de las empresas llevar un sistema metódico. O sea, ahí recién se estaba hablando de una metodología contable y a ello se necesitaba. Había la necesidad de una revisión de un personal independientemente, o sea, que no forme parte de la empresa, que es externo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, es como en tu hogar, ¿no? ¿Quién te va a decir las cosas de verdad como son? Alguien de fuera, ¿cierto? Porque a veces uno cuando está mismo no ve sus propios errores, ¿no? Eso pasa a veces a manera personal también ocurre eso. Entonces, independientemente se realizaban las auditorías contables, ¿no? Ahora, a nivel nacional, surgía en la época incaica, ¿no? Ya más o menos de manera empírica, ellos se llevaban por medio de los quipos, ¿no? En la parte contable. ¿Y quiénes los interpretaban? Los quipos camayocs. Ahora, en época colonial, la partida doble fue introducida en el Perú por los comerciantes españoles. En esas épocas también, e incluso se les solicitaba a los virreyes que podrían ser interrogados por el manejo de los fondos recaudados. Entonces, ya, claro, inmersamente ya estaban empleando, ¿no? Estaban verificando, estaban haciendo el término de auditoría. No exactamente utilizaban auditoría, pero ya
estaban enmarcados dentro de la auditoría. En la época republicana, en el 29 de diciembre del año 93, se da la resolución de Contraloría, ¿no? Mediante el número 189. Contraloría General aprueba directivas del 001 del 93, donde se fijan lineamientos generales para caudar el adecuado fortalecimiento e independencia de los órganos de auditoría interna conforme al Sistema Nacional de Control. Por ejemplo, ahora el control interno que actualmente no se da en las instituciones públicas. Entonces, más o menos ya esa fue la manera de evolucionar a nivel internacional y a nivel nacional, cómo se ha ido desarrollando en nuestro país. Ahora, contabilidad generalmente aceptados. Ya pasamos a ver, ¿no? Es necesario que conozcamos nosotros la clasificación de los principios contablemente generalmente aceptados. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a aplicar, por ejemplo, en los estados financieros, en la elaboración, como contadores nosotros también, siempre respetando las normas de contabilidad generalmente aceptadas, que es, como decirse, ¿no? Las normas contables que nos lleva a un buen registro contable y por ende que va a ser posteriormente a una buena auditoría, ¿no? Teniendo en concepto, por ejemplo, vamos a clasificarlo en 4: postulado básico, principios originados en medio económico, principios que implican condiciones generales de la información contable, y el otro, por último, principios que implican criterios de evaluación del patrimonio y de resultados. Cada uno tenemos, ¿no? Equidad, por ejemplo, que está en postulado básico, principios económicos, ente, bienes, empresa en marcha. Ahora el otro, información contable, objetiva, prudente, uniforme, significativa, exposición. Y por último, resultados, la evaluación de costo, devengado y la ración. Como bien es cierto, esto se utiliza en todo el registro, en la operación contable, ¿no? Que todo contador realiza durante el ejercicio económico y los registros contables de los libros. Hablaremos también de los organismos y normas internacionales de contabilidad más significativas. Para enmarcarnos al campo de la auditoría, tenemos que conocer que hay instituciones, que hay normas, organismos internacionales y también nacionales que están, bueno, es como decir las normas que nosotros en un determinado, si somos auditores más adelante, vamos a tener que, por ejemplo, tomar en cuenta en un principio las NICs, las NIAs, las NAGAS, también vamos a ir viendo, pero estos son organismos que ellos, por ejemplo, tenemos Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, o en sus siglas en inglés, que fue acuñado en el 93 en Londres, ¿no? Ahora tenemos normas internacionales de contabilidad emitidas por las IAS, por ejemplo, las IAS han sido quienes han promulgado las NICs en el 93. Y otros tenemos la Federación Internacional de Contadores Públicos, IFAC, organismos de asistencia técnica, ¿no? Cuya principal función es aprobar las NICs. La Junta Internacional de Auditoría y Aseguramiento, IASP, también las siglas están en inglés, es un organismo independiente de establecimiento de normas que sirve al interés público, mediante el establecimiento de normas internacionales de alta calidad para la auditoría y control de calidad. Es decir, ellos, o sea, si nosotros queremos llevar una auditoría de calidad, ¿no? Que esté controlada y que posteriormente pueda ser revisado por instituciones o organismos internacionales, tenemos que regirnos a las JASP. Ahora nos preguntamos, ¿y en nuestro país habrá un organismo, un organismo que esté encargado? Sí, en nuestro país está el organismo encargado del estudio, análisis y emisión de normas, el Consejo Normativo de Contabilidad, quien se encarga de la aprobación de las normas de contabilidad y aplicación en el sector privado y empresas públicas, en lo que corresponde. Entonces, en nuestro país lo que está el Consejo Normativo y está adscrito, que forma parte del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, ahora pasamos a la ética profesional de los auditores. A nivel internacional tenemos conductas de ética profesional según la ISCPA, el Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados. Bueno, ellos deben respetar una serie de principios, una serie de reglas, guías adicionales, interpretaciones y regulaciones de ética. En principios hablamos del análisis hacia dónde quiere llegar, ¿no? hacia la meta. En las reglas son aplicaciones
de los principios, ¿no?, establecidos. Y en las guías adicionales están todo el manual, por decirse así, de la AICPA. Entonces las interpretaciones sí están enfocadas de acuerdo al criterio del contador, ¿no? Y las regulaciones éticas que se basan en cumplimiento de todo en conjunto, ¿no?, tanto de los principios, de las normas, de las reglas, perdón. Entonces, eso es a nivel internacional, ¿no? Esas cinco reglas, normas, por decir así, que deben seguir los contadores a nivel internacional. Ahora, en Perú es responsabilidad del auditor en cumplir los siguientes principios éticos. Primero, tenemos independencia, integridad y objetividad. Entonces, ¿no?, obviamente que el responsable, el auditor, es íntegro, ¿no? Es una persona íntegra y objetiva al momento de hacer su evaluación, su examen, su análisis de un determinado empresa o entidad pública. Competencias y normas técnicas. Para ello el profesional va a tener que emplear, tomando en cuenta las normas internacionales, ¿no?, de auditoría. Responsabilidad a sus colegas, siempre manteniendo el debido respeto con sus colegas auditores. Otras responsabilidades y prácticas. Las diversas prácticas que podríamos ocurrir: cumplimiento honorarios u obsequios, ¿no? Se rige en función al mercado, ¿no?, a la demanda que el auditor puede establecer. Confidencialidad. Bueno, este es un principio bastante bueno, que no solamente se debe regir al auditor específicamente, sino a todas las carreras, porque nosotros como profesionales, ¿no?, nuestra ética profesional nos dice que tenemos un principio de confidencialidad. No podemos ir divulgando, por ejemplo, si asesoramos una empresa, ¿no?, sus falencias, si tiene problemas tributarios, ¿no? Entonces eso creo que debe quedar con nosotros, porque cuando hacemos una auditoría a una empresa, es obvio que vamos a encontrar muchas deficiencias, así también como virtudes, ¿no?, en cual si la empresa está generando bastante utilidad, o incluso podemos encontrar que está evadiendo impuestos. Entonces son cosas que le corresponden a la empresa, más no a nosotros como profesionales, mucho menos a terceros. Eso Esos son los 7 principios que nosotros como auditores tenemos que tener en cuenta. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Eso es todo por esta semana. Les estaré dejando en la plataforma para que vayan repasando, porque ya la siguiente clase vamos a tocar temas sobre las normas internacionales de auditoría, normas generales de auditoría aceptadas en las NAGAS, las NIAS, las NAGAS, normas de auditoría generalmente aceptadas. Pueden descargarlo y pueden ir ya leyendo, para que en la próxima clase ustedes también puedan entender mucho mejor. Gracias por su atención. Instituto Superior Juan Bosco.